un verdadero gusto, con aprecio, con agradecimiento incluso al gran periodista Julio Hernández Astillero para platicar acerca de esta declaración y de este proceso electoral. Mi querido Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén. Muy contento de estar como invitado a tu programa y tener la oportunidad de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a la audiencia. Muy bien, Julio. En principio, ¿qué opinas de esta declaración del señor Córdoba en el sentido de estarse manufacturando, fabricando una narrativa falsa de fraude en las próximas elecciones, en 2 semanas? Mira, es una narrativa que a su vez Lorenzo Córdoba ha venido insistiendo en ella en las últimas semanas. Hoy hace un agregado muy preocupante en el sentido de que todo esto pueda ser equiparable a lo que sucedió en 2020 con Donald Trump. Es decir, me parece que con todo y los vaivenes declarativos que se están dando en esta temporada electoral, resulta muy preocupante pensar que el presunto árbitro electoral esté considerando que puedan darse en México las escenas de virtual asonada, de insurrección a medias, de segmentos de extrema derecha que en Estados Unidos pretendieron forzar los resultados electorales e imponer una presunta victoria de Donald Trump. Me parece que eso pinta de cuerpo entero al propio Lorenzo Córdoba, que no está teniendo el cuidado del árbitro o del juez, que no deben involucrarse en especulaciones políticas de este calibre, me parece, Rubén. Oye, Julio, y de cara también ya pues a las elecciones, pero en este proceso hemos visto candidatos que dicen ya no vamos a continuar en campaña porque no está resguardada nuestra seguridad, porque ha habido asesinatos. Incluso Agustín Pinchetti me dijo aquí en este espacio que tenía mucho temor de la irrupción del crimen organizado. No ha sido histórico, pero en esta elección de manera muy concreta, ¿cuál es tu perspectiva para la votación del próximo 6 de junio desde el punto de vista de la inseguridad? Creo que estamos pagando los costos de una política federal del presidente López Obrador que, pues con la idea de impulsar acciones de reivindicación social en las comunidades, la famosa frase de abrazos no balazos, no ha funcionado y solo ha permitido que se haya incrementado la presión y la presencia de los grupos del crimen organizado, ya no solo en las actividades propias de su malhadado oficio, sino que además de todo ello están irrumpiendo cada vez más como factores de promoción o de veto de ciertas candidaturas y de ciertas campañas. Creo que ese factor del crimen organizado va a ser un factor que puede desestabilizar el proceso electoral en algunas regiones, en algunos municipios, en algunas elecciones locales, y creo que sobre ello pues se agrega al conjunto de factores que se ha estado mencionando, inclusive el riesgo de la nulidad de esos mismos procesos electorales en los lugares donde se produzcan incidentes que, entre otros, pueden ser los derivados de esta acción pues muy desbordada que está teniendo el crimen organizado. Tenemos el proceso electoral más violento en términos de agresiones directas contra candidatos, de obligarlos en algunos casos a dejar la contienda y en otros de recados, mensajes, videos, señalamientos que nos hablan de ese poder, el poder del crimen organizado que cada vez más toma plaza como poder político en nuestro país.
Julio, y hay candidatos y candidatas verdaderamente impresentables en mi opinión, y una lucha de insultos, o sea, ¿no vamos un poquito para atrás? Yo sé que acabo de escuchar a Lorenzo Meyer que en términos de la corrupción dice, es muy difícil terminar con una carga histórica como, lo entiendo, y podría llevarse también a la cuestión de la violencia que se ha venido extendiendo y acumulando, pero ¿cuándo vamos a poderle responsabilizar al presente de lo que nos ocurre hoy y no mirar necesario? No sé si me explico. ¿Cómo ves eso? Sí, comenzando con Morena, los partidos políticos han dado una exhibición en este proceso electoral de incomprensión de lo que es la realidad popular y han echado mano de cuadros reciclados de las peores expresiones de varios partidos, insisto, comenzando con Morena. Resulta muy desalentador para el ánimo ciudadano el que el partido que ha ofrecido la regeneración nacional, el cambio político a fondo, pues haya tenido de la mano de Mario Delgado esta recurrencia a los peores trucos de los peores momentos de los peores partidos, es decir, particularmente del priismo con sus trampas y con sus tretas tradicionales. Mario Delgado ha llenado de oprobio el camino de esa regeneración nacional, abriendo las puertas a una serie de personajes impresentables e inaceptables en un proceso que fuera de verdadera regeneración nacional. Y la oposición, por su parte, no ha podido más que presentar discurso de presunto cambio, pero en los hechos ha resultado catastrófica también la cosecha de candidatos a puestos de elección popular. El PRI sigue siendo el PRI de siempre, agandallado por Alejandro Moreno, su presidente nacional, alias Alito, que entre otros de los agandalles puso a su propio sobrino como candidato a gobernar Campeche, de donde hoy el propio Alito Alejandro Moreno es gobernador con licencia. El PAN pues simplemente no ha podido más que recurrir a sus viejas cartas, incluir a la impresentable carta funeraria de el calderonismo representado por Margarita Zavala, y del PRD lo que queda pues es francamente un fideicomiso de liquidación. Creo que los partidos políticos nos quedan a deber mucho en lo que es este proceso electoral, Rubén. Me acaba de decir Lorenzo Meyer que Morena es muy joven. ¿Sí te parece un buen argumento como para... Dices muy joven, yo lo veo así como primo hermano del PRD y con el mismo riesgo que tuvo el PRD de que termine en lo que acabas de descifrar. Sí, Morena es joven en términos concretos del momento en que recibió su registro como partido político con ese nombre. Pero Morena es el movimiento cívico que arrancó en el momento en el que se estableció el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, y de entonces a la fecha ha sido un movimiento con una enorme experiencia en procesos electorales. Andrés Manuel López Obrador, como dirigente que fue del PRD, como dirigente del movimiento que devino en Morena, es un hombre que conoce toda la realidad electoral del país y que conoce los cuadros positivos y negativos a través de sus constantes, incesantes giras a lo largo y ancho del país. De tal manera que Morena, en términos legales, es joven, pero el movimiento tiene 2 décadas trabajando y luchando por un cambio desde que Andrés Manuel llegó justamente al gobierno de la Ciudad de México. Y por otra parte, pues es catastrófico que ese partido, que fue un ejemplo de cómo en pocos años llegó a tener tal fuerza en 2018, que ganó la presidencia de la República y la mayoría en las cámaras legislativas, hoy esté convertido en una reproducción de los peores vicios del PRD. Lo que al PRD le llevó décadas en aceptar su decadencia, Morena está caminando a pasos agigantados. Tiene solución, creo que tiene remedio, pero no sé si estén las condiciones políticas dadas para que se intenten esos remedios, Rubén.
Julio, pues en verdad te agradezco mucho tus comentarios aquí en este espacio. Quiero nada más decirte dos cosas. A mí me encantaría que pudiéramos, que pudieras trabajar con nosotros en este proyecto. Creo que haces falta por la audiencia. Por la audiencia, te lo digo, mira, aquí de cara al público. Y a fin de cuentas, yo estoy aquí para que la gente le sepa, porque tú me invitabas cuando estabas en radio, me invitabas, y ya después fue que me ofrecieron y hasta te pregunté, oye, ¿cómo la ves? Pero la verdad, ¿te acuerdas? Dijo, oye, qué padre sería que hagamos algo. Y por la gente, por el público, por la audiencia. O sea que yo quiero que hagamos algo juntos aquí, aunque mañana voy a estar contigo de 1 a 3 en tu espacio y te voy a leer como siempre en Astillero, pero donde vamos a estar en desacuerdo es que le voy al Cruz Azul el jueves y tú le vas a Torreón porque naciste en Torreón, ¿no? Híjole, sí, ahí sí tenemos una divergencia profunda. Agradezco mucho tus palabras, agradezco tu generosidad y tu apertura a estos menesteres de los vaivenes periodísticos que bien conocemos, Rubén, que esos son. Yo no tengo más que los mejores deseos para ese proyecto en el cual participé originalmente. Hace semanas tuve el gusto de compartir una comida, comimos personalmente Juan Aguirre y tu servidor, y le expresé lo que también te digo a ti y a quienes nos ven, mis mejores deseos de que este proyecto siga adelante, y bueno, pues yo sigo acá metido en el caracoleo del YouTube y sus muchos momentos difíciles, pero en el periodismo uno nunca puede decir que en cierto camino no habrá de encontrarse con los compañeros y amigos, y en ese camino andamos, querido Rubén. Oye, y que conste que no tenía ni idea de que habían comido juntos, qué interesante, pero lo que sí te digo es que le va a ganar el Cruz Azul al Torreón, o sea que ahí hablamos, ¿eh? Ahí sí andas mal, querido Rubén, ya veremos. Bueno, ya veremos. Julio Astillero, nos vemos mañana en tu espacio y te leemos mañana como siempre la jornada. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estimados amigos, Julio Hernández Astillero, esta noche aquí en Contexto. La verdad es que me encantó que aceptara, porque es un tipazo conmigo desde que regresé de los Estados Unidos. Julio Astillero, de manera muy nítida, muy clara, todo un caballero, un grupo